Red Más Internacional. En Caracas les contamos desde la sala de redacción del diario El Nacional cómo viven sus periodistas la decisión de suspender indefinidamente la edición impresa tras 75 años de circulación. La Casa Blanca confirma que bombarderos rusos saldrán mañana de Venezuela. Dan muerte a terrorista que disparó en mercado de Navidad en Estrasburgo. Preocupación de autoridades colombianas por presencia de terrorista de ISIS en Colombia. Un iraquí fue expulsado del país. Revelan lista de nominados a premios del Sindicato de Actores de los Estados Unidos. Nace una estrella, es una de las favoritas. Bienvenidos, empezamos aquí esta nueva emisión de Red Más Internacional. Gracias por acompañarnos a esta hora cuando hablamos de lo que es noticia en el mundo y entramos en materia de una vez. Uno de los diarios de mayor tradición en Venezuela, El Nacional, va a dejar de circular en su versión impresa este viernes, asfixiado por las restricciones que impuso el gobierno venezolano a la prensa crítica para acceder al principal recurso que requiere un impreso, el papel periódico. Vamos a Caracas con Jorge Luis Pérez Valeri, quien nos tiene todo el informe. Hola Jorge Luis, adelante. Buenas noches, un gusto saludarlos desde Caracas. Tras 75 años de circulación, el diario El Nacional suspende indefinidamente su edición impresa. Se quedan los venezolanos sin la posibilidad de leer en sus manos informaciones que critiquen al gobierno venezolano. Aseguran los editores que intentarán mantener el flujo de información a través de Internet. La resistencia del único diario cuya línea editorial se mantuvo crítica al chavismo tuvo un punto de quiebre. Agotado de materia prima, El Nacional anunció que retira de circulación su versión impresa desde este viernes. Sin papel periódico, tampoco insumos como tinta, es insostenible su producción. Es muy lamentable que tengamos que dejar de salir solamente por ser un periódico que quiere mantener la lucha por Venezuela, por los venezolanos y por el sistema democrático. Desde 2002, el chavismo monopolizó la entrega de insumos a los periódicos en Venezuela. Aquellos con línea editorial crítica como El Nacional se vieron perjudicados. Porque todos los insumos, todos los insumos se compran a través del dólar. De 4 cuerpos redujimos a 2, de los 3 suplementos hasta el final, hasta el día de hoy salen 2 nada más. La revista tuvo que dejar de circular. Desde comienzos del gobierno de Nicolás Maduro, el periódico vio menguar la posibilidad de informar a través del papel. Su redacción dejó de ser aquella sala ajetreada que ahora debe reinventarse. Es un día de tristeza para Venezuela, porque se cierra una ventana más de la libertad de expresión en el país. Bueno, te voy a confesar, toda la mañana lloré mucho. Mucho. Para los periodistas jóvenes de la empresa, es un hecho que marca su recién iniciada vida profesional. Más que un medio de comunicación, era una escuela de periodismo. Y el que cierre el periódico impreso significa que está cerrando una escuela de periodismo de una larga data. Es lo que en realidad más particularmente a mí me afecta en lo personal, porque aparte soy un periodista que tiene muy poco tiempo de experiencia. Otros periodistas como Johnny Villarruel, con 38 años escribiendo deportes para este medio, no duda que cuando las puertas se cierran también pueden surgir oportunidades que él dice estar dispuesto a tomar. No, o sea, mañana seguimos otra vez, es decir, mañana tenemos que preparar y de sábado a domingo sigue el impreso digital. Siempre hay una forma de decidir las cosas. Lo que hay que buscarla. El Nacional fue fundado por el renombrado escritor venezolano Miguel Otero Silva. Sobrevivió a la dictadura militar en los años 50, también a ciertos atropellos de gobiernos en la era democrática. Quedará en su historia la profunda huella que marcó en su redacción la Revolución Bolivariana. Hay un dato importante que destacar, y es que cuando llegó el presidente Nicolás Maduro al poder en el año 2013, había en Venezuela 134 diarios circulando, diarios impresos. Al día de hoy, con la salida del diario El Nacional, solo quedarían 63 periódicos circulando en el país. Eso es una reducción de prácticamente el 50% de la prensa escrita. Es la información desde Caracas. Volvemos con ustedes a Bogotá. Jorge Luis, gracias, y déjeme decirle que es una noticia muy triste para quienes nos dedicamos a este oficio, pero más allá de ser periodistas o no, para todos aquellos que defendemos la democracia. Hablamos de este tema hoy aquí en el estudio. Para eso saludamos a nuestro invitado Emanuel Vargas, asesor de la dirección de la FLIP, de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia. Emanuel, gracias por estar con nosotros y bienvenido. Muchas gracias, Paula, buenas noches. Bueno, cierra El Nacional, un periódico con una trayectoria enorme. Era el único periódico de línea independiente que todavía estaba circulando en Venezuela. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es como la importancia de una noticia de este talante de 75 años de historia que dejan de circular este viernes? Pues digamos que la mayor gravedad es que
Pues primero, estas personas no van a poder tener un mecanismo para ejercer su libertad de expresión y dar a conocer las informaciones y opiniones que tienen, pero algo aún más grave es el hecho de que la ciudadanía deja de recibir un punto de vista importante para la democracia. Mire, se tiene información de que en Venezuela el régimen, en lo que va del régimen, se han sacado de circulación por lo menos 33 diarios. ¿Cómo se ejerce esa presión para que esto esté pasando? Porque lo que veíamos que denuncian desde el Nacional es que el acceso al papel periódico es muy difícil, pero no es la única manera. Sí, pues digamos que el problema principal es que el papel periódico en Venezuela está completamente monopolizado por el Estado. Digamos que a diferencia que como ocurre en otros países, el papel solo se puede comprar en una fuente y esto hace que esta fuente pueda subir los precios o imponer trabas burocráticas para que la gente lo pueda comprar. Y entonces eso hace que determinadas personas tengan un acceso más fácil que otras. Lo que pasa con los medios de comunicación, digamos que es una de las maneras, no la única, pero sí una de las maneras de medir la democracia de un país y saber también cómo se están comportando las dictaduras. Dice ahora el Nacional que va a migrar hacia esa plataforma online, a que la gente lo pueda ver a través de la página web. ¿Qué está pasando con ese tipo de comunicación en Venezuela? ¿También está controlado? Claramente que tengan la ventana de irse a Internet es algo bueno, pero digamos es un problema que existe en Venezuela, el acceso a Internet. O sea, la gente no tiene la misma cantidad de acceso a Internet que en otros países más desarrollados y pues no van a poder recibir la misma cantidad de información que podrían recibir por medio del medio impreso. Pero en este momento en Venezuela les ponen trabas a las personas, como sucede en otros países donde hay dictaduras muy serias y de hace muchos años, que la gente puede acceder solamente a algunos tipos de redes sociales que permite el gobierno. ¿Eso está pasando en Venezuela? Sí, digamos que en Venezuela, como lo han denunciado las Relatorías Especiales de Libertad de Expresión, hay muchas restricciones para el acceso a información en Internet, hay muchas facilidades para que el gobierno pueda bloquear contenidos online sin las mismas garantías que tiene un país democrático. Mire, decía el presidente editorial del Nacional cuando anunciaba esta noticia que ellos duraron más que los demás porque hubo solidaridad de otros periódicos latinoamericanos para que ellos siguieran imprimiendo, pero que al final no pudieron resistir. ¿Qué se puede hacer desde afuera para, no sé, ayudar a que esta situación no se vaya aún más hondo y esos medios de comunicación que buscan ser independientes pues sigan allí a flote? Pues claramente iniciativas como las que ocurrieron en otros momentos de colegas que dieron a estos medios de comunicación acceso a papel son muy importantes, pero también es muy importante mantener la denuncia sobre esta situación y seguir molestando ante las instancias internacionales para que las instancias internacionales sigan sancionando este tipo de sucesos. ¿A qué queda ahora expuesto el pueblo venezolano? Que por lo que uno ve y percibe de la gente, de las declaraciones, pues ya sabe cuál es la verdad del régimen que tiene y quién los está gobernando. Lo saben, pero ahora quedan expuestos a un discurso oficial. Sí, digamos que el hecho de que se monopolice la información y la opinión en un país es una de las principales causas de que la democracia acabe, ¿sí? Digamos que eso hace que sea mucho más difícil para la ciudadanía poder contrarrestar los problemas que ellos ven en el gobierno. Por último, para la FLIP, para una fundación que se dedica a eso, a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, que existan ya otros medios para comunicarse, hablemos de mensajes de texto, hablemos de estas redes sociales como Twitter, como Instagram, es una plataforma válida que les parece que está bien cuando se ejercen este tipo de presiones y de censuras para que los medios y la expresión se sigan dando. Por supuesto, Internet y todas las redes sociales y todos los medios que se pueden acceder por medio de Internet son una herramienta muy valiosa para la democracia, tanto en países democráticos como en los menos democráticos. En muchos lugares ha servido como una ventana de escape para la ciudadanía que no tiene otras formas para poder comunicar sus opiniones o llamar a manifestaciones públicas. Bien, pues 75 años de historia, como ya les comentábamos, terminan mañana por la vía impresa con este diario, con este periódico muy importante allí para los venezolanos, pero por fortuna queda todavía el Internet, este tipo de comunicación que la tecnología ahora permite para que no calle en esa voz independiente que Venezuela necesita que se siga escuchando. Le agradecemos mucho a nuestro invitado por habernos acompañado, Emanuel Vargas, asesor de la dirección de la FLIP. Buenas noches para usted. Lo mismo. Que estén muy bien. Bien, y continuamos nosotros con la información relacionada también con el vecino país, porque el gobierno ruso difundió imágenes de las maniobras militares que adelantan sus bombarderos en Venezuela. Entre tanto, el régimen de Nicolás Maduro insistió en acusar a Colombia de planear un golpe de Estado y dijo que está preparado para dar la madre de todas las batallas. Así son por dentro los bombarderos rusos que llegaron esta semana a Venezuela y que generaron una tormenta diplomática en América Latina.
En una demostración que duró 10 horas, los aviones conocidos también como Cisnes Blancos hicieron vuelos conjuntos con 2 naves del régimen de Nicolás Maduro. Los bombarderos siguen generando polémica, ya que el canal Russia Today difundió estas imágenes en las que la reportera María Finoshina aparece a pocos metros de la pista del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, algo que está prohibido según las leyes de seguridad aeronáutica en Venezuela. Pero en medio de las críticas, las maniobras militares le siguen dando alas a líderes del chavismo como el número 2 de esa colectividad, Diosdado Cabello, quien con sarcasmo dijo lo siguiente sobre la llegada del personal ruso a Venezuela en la más reciente entrega de su programa Con el Mazo Dando. Si hubiese sido San Nicolás sí se alegran. No se llama Papá Noel. No fue Papá Noel. O el tío Santo, eran muertos la risa. No, unos amigos que vinieron. Llegaron a echar gasolina ya a Maiquetía y los nervios le entró un gentío. Horas después, el canciller venezolano Jorge Arreaza hizo esta advertencia. Pero si alguna fuerza osara hollar el territorio venezolano, los venezolanos y las venezolanas daríamos la madre de las batallas de ofensiva y de resistencia. Arreaza reiteró las acusaciones hechas por el presidente Nicolás Maduro en el sentido de que más de 700 mercenarios se preparan en norte de Santander para atacar a Venezuela. Y en medio de todas las acusaciones del régimen de Nicolás Maduro en contra de la Casa Blanca sobre un supuesto plan para derrocarlo, Estados Unidos confirmó el anuncio hecho por Rusia que va a retirar sus bombarderos de Venezuela este viernes. La Casa Blanca, a través de su portavoz Sarah Sanders, señaló que tuvo un contacto con representantes rusos acerca de los bombarderos que llegaron esta semana a territorio venezolano. La funcionaria expresó en un correo electrónico enviado a la agencia EFE que sus pares rusos le confirmaron que dichas aeronaves desplegadas en Venezuela dejarán ese país el viernes y volverán a Rusia. Este pronunciamiento fue dado a conocer horas después de que el presidente Nicolás Maduro acusara al asesor de seguridad de Estados Unidos, John Bolton, de orquestar un plan para asesinarlo. Un golpe de Estado, asesinar al presidente Maduro e imponer lo que llaman ellos un consejo de gobierno transitorio. El gobierno venezolano recibió el lunes en Caracas una escuadrilla de aeronaves rusas, entre ellos 2 bombarderos estratégicos para realizar vuelos combinados dentro de un plan de maniobras militares para preparar la defensa del país suramericano ante eventuales ataques. La semana pasada Maduro estuvo de visita en Rusia, en donde sostuvo un encuentro con su homólogo Vladimir Putin, con quien suscribió varios acuerdos de cooperación económica. El expresidente de la petrolera estatal venezolana PDVSA, Nelson Martínez, falleció tras pasar un año detenido por el régimen de Nicolás Maduro. El exfuncionario, acusado de irregularidades en la refinanciación de la deuda de Citgo, filial estadounidense de la petrolera, se encontraba detenido en la Dirección de Contrainteligencia Militar y murió sin haber sido condenado por un tribunal. Tenía 67 años y padecía una enfermedad crónica que empeoró durante su estadía en prisión. Las autoridades colombianas capturaron a un ciudadano iraquí quien llevaba más de un año viviendo en Melgar, en Tolima. El extranjero fue expulsado a su país de origen por tener vínculos con el grupo terrorista Estado Islámico. Ahmed Ciala llegó a Colombia con la excusa de abrir un negocio de comida en la ciudad de Melgar, en el departamento de Tolima. Desde principios de 2017, a través de la red social Facebook, Ciala logró contactar cerca de 4.000 mujeres colombianas con el objetivo de iniciar una supuesta relación sentimental con una de ellas. Una vez consiguió su presa, una mujer proveniente de una influyente familia política de Ibagué, Ahmed viajó a Colombia desde Malasia. La Dirección Nacional de Inteligencia supo de la presencia del iraquí en tierras colombianas e inició una investigación. La investigación estableció que Ahmed tenía movimientos migratorios a Siria, Emiratos Árabes, Malasia, Irán, Turquía, China y Sudán, así como 2 capturas en la ciudad de Mosul, en Irak, en 2004 y 2009 por tener vínculos con actividades terroristas. Ahmed Burhan Yahya Ciala tenía un solo objetivo en Colombia: efectuar reconocimiento de terreno y averiguar cómo se puede obtener documentación nacional para proveerla a los terroristas del autodenominado Estado Islámico.
Pese a su estatus como turista, al cual le permite permanecer en el país un máximo de 6 meses, Siala dilató su estadía alegando un mal estado de salud. Tras varios meses de averiguación y seguimiento, el grupo investigador pudo establecer la rutina de Ahmed, un hombre que solo compraba alimentos permitidos bajo la ley religiosa del Islam y quien mantenía el horario iraquí, es decir, 8 horas delante de nuestro uso horario. En su larga estadía en Colombia, Siala mantuvo contacto con varios militantes del Estado Islámico y el pasado domingo, con la colaboración de Migración Colombia, el terrorista fue expulsado del país y enviado a Bagdad, la capital de Irak. El vuelo tuvo una escala en la ciudad de Estambul, en Turquía, y según los agentes que lo custodiaron hasta su destino final, el hombre hizo 3 llamadas, 2 de ellas a familiares y una tercera a su contacto en el Estado Islámico. Ahmed Siala ya se encuentra en Bagdad y por el momento su plan de convertir Colombia en el país base para llegar a otras naciones objetivos del Estado Islámico quedó desmantelado. Momento para una pausa, regresamos en minutos, sigan con nosotros, estamos en Red Más Internacional. Buenas noches. Después de que el Congreso catalogara al tejo como patrimonio cultural de los colombianos, pues nos dimos a la tarea de ir a una famosa cancha de tejo del norte de Bogotá para sumergirnos a este mundo de pola, mechas y mucha arcilla. A las 8 de la noche, la crónica completa de cómo se juega el tejo y qué es el tejo. Ya estamos de regreso y continuamos con la información. La policía francesa logró cercar y abatir al terrorista que el martes pasado abrió fuego en un mercado de Navidad en la ciudad de Estrasburgo. Según investigaciones, el atacante pertenecía al Estado Islámico. Con un impacto de bala en uno de sus brazos, Cherif Chekat, el terrorista que asesinó a 3 personas e hirió a otras 13, estuvo prófugo por 48 horas. Pero hoy, la policía francesa logró dar con su paradero. A 21h, un equipage A las 9 de la noche, un grupo de la Brigada Especialista en Campo, compuesto por 3 oficiales de la Policía Nacional, ubicaron al individuo caminando por la calle 74. Este hombre concuerda con la descripción de la persona buscada desde la noche del martes. Lo arrestaron y cuando la policía intervino, él se dio vuelta, enfrentando a los oficiales y les disparó. Inmediatamente la policía respondió y el atacante fue neutralizado. Mientras que Alemania reforzaba la seguridad en la frontera con Francia, los cerca de 500.000 habitantes de Estrasburgo colaboraban con las autoridades para que pudieran capturar al terrorista. La ayuda se hizo de una forma muy particular. La policía pidió a la ciudadanía no publicar fotos en sus redes sociales de los operativos que las autoridades estaban llevando a cabo para no dar pistas al terrorista de la ubicación de la policía, por lo que los residentes de Estrasburgo inundaron las redes sociales de gatos, así como lo oyen, con el numeral Nedorf, nombre del barrio en el que el terrorista fue visto por última vez. Los franceses y cibernautas de todas partes del mundo subieron fotos de gatos para despistar al perseguido y para que las autoridades pudieran cerrarle sus vías de escape. El ministro de Interior ordenó la reapertura del mercado navideño para que los ciudadanos, a pesar de lo sucedido, regresen a su vida habitual. No reabrir el mercado navideño sería ceder al oscurantismo de quienes en el fondo odian nuestra forma de vida. No reabrir el mercado navideño sería ceder a quienes odian nuestra libertad y rendirse a ellos no es el camino francés. Por lo tanto, es necesario que nos aseguremos de que el mercado pueda abrir mañana en las mejores condiciones. La Fiscalía de París había confirmado que el terrorista gritó Allahu Akbar en el momento del ataque, siendo este el grito que utilizan los radicales musulmanes antes de ejecutar cualquier atentado. Hoy el Centro Estadounidense para la Vigilancia de Sitios Islamistas aseguró que Cherif Chekat militaba en el autodenominado Estado Islámico. Y 2 soldados israelíes murieron después de que un palestino abriera fuego contra ellos en una estación de bus. A este ataque se le suma el del domingo pasado, en el cual una pareja israelí fue herida de bala y el hijo tuvo que nacer de forma prematura y murió días después. El paso entre Jerusalén y la ciudad palestina Ramala se encuentra cerrado. El terror volvió a las calles de Jerusalén luego de que un terrorista palestino disparara contra soldados israelíes quienes se encontraban esperando el bus. Este ataque es el segundo de la semana tras el atentado del domingo pasado, en el que otro terrorista disparó contra una pareja de civiles quienes estaban esperando un bebé.
La mujer, quien se encuentra en estado crítico, tuvo que ser sometida a una cesárea de emergencia, pero el bebé, que tan solo tenía 30 semanas de gestación, falleció el día de hoy. Hace unas horas perdimos a un recién nacido. Tenía 4 días de nacido. Encontraremos a los asesinos. No hemos parado de buscarlos en estos 4 días. Los encontraremos y los traeremos ante la justicia. In these 4 days, we will find them and bring them to justice. El premier israelí ordenó a sus fuerzas militares localizar a los culpables de estos 2 atentados terroristas. Anoche establecimos cuentas con los asesinos de los ataques terroristas en la zona industrial de Barkan y en Ofra. Y hoy sufrimos un duro ataque en el que murieron 2 soldados. Arreglaremos cuentas con quien quiera que haya hecho esto. Nuestro principio rector es que quien nos ataque y quien trate de atacarnos pagará con su vida. Nuestros enemigos lo saben y los encontraremos. Y en tiempo récord en la ciudad vieja de Jerusalén, donde intentan convivir judíos, musulmanes y cristianos, el ejército de Israel llevó a cabo una operación militar conjunta con la policía, en donde dieron de baja a 2 de los terroristas que ejecutaron el atentado. Durante las operaciones de anoche realizadas por la Unidad Contraterrorista de Israel, 2 terroristas fueron impactados y dados de baja. Los terroristas estaban involucrados en los recientes atentados terroristas. Tras la escalada de violencia proveniente de Cisjordania, región liderada por la autoridad palestina bajo el mando de su presidente Mahmoud Abbas, el Ejército de Defensa de Israel anunció el bloqueo hacia y desde la ciudad de Ramallah, mientras que el portavoz del grupo terrorista Hamas, grupo que lidera la Franja de Gaza, felicitó y celebró la muerte de los ciudadanos israelíes. Tras recibir el apoyo de la mayoría del Partido Conservador, la primera ministra británica Theresa May viajó a Bruselas para convencer a los eurodiputados de renegociar el acuerdo final del Brexit, que el pasado 25 de noviembre fue aprobado por los 27 miembros de la Unión Europea. Dicen que después de la tormenta llega la calma, pero este no fue el caso para la primer ministra británica Theresa May, quien tras superar la moción de censura propuesta por algunos de sus colegas del Partido Conservador, viajó hoy a primera hora a Bruselas para renegociar el acuerdo final del Brexit. El pasado 25 de noviembre, los 27 miembros de la Unión Europea votaron a favor del documento final del Brexit. A May le quedaba la difícil tarea de lograr la aprobación del acuerdo final en el Parlamento británico. La votación del pasado 11 de diciembre fue postergada. Hubo moción de censura en su contra. La mayoría de su partido la apoyó, pero sabe que muchos están descontentos con el acuerdo firmado en Bruselas. Mi objetivo ahora es obtener las ganancias que necesitamos para encarrilar este acuerdo, porque realmente creo que es lo mejor para ambas partes, el Reino Unido y la Unión Europea. Pero reconozco el fuerte sentimiento en la Cámara de los Comunes y eso es lo que presionaré hoy ante mis colegas. No espero un avance inmediato. Lo que sí espero es que podamos comenzar a trabajar lo más rápido posible con las garantías que sean necesarias. Pero en Bruselas, la premier británica recibió la negativa de los eurodiputados. El acuerdo final del Brexit no será renegociado. Nuestro interés sigue siendo un acuerdo con Gran Bretaña. El acuerdo negociado durante muchos meses es verdaderamente un compromiso justo. Es una buena base para una salida ordenada y para la creación de estrechos lazos futuros. No hay razón para desentrañar este acuerdo. Lo dejamos claro en los últimos días y nada cambiará. El Parlamento Europeo manifestó su apoyo a Theresa May para que ésta logre la votación necesaria en el Parlamento británico, pero saben que el apoyo debe hacerse con extrema cautela para no descarrilar lo ya logrado, con miras al próximo 29 de marzo, fecha límite para que el Reino Unido abandone la Unión Europea. Sé que la Unión Europea también discutirá un plan sin acuerdo y de hecho el gobierno del Reino Unido está discutiendo el no acuerdo, pero creo que, como siempre he dicho, el mejor acuerdo para todos, tanto para el Reino Unido como para la Unión Europea, es que hagamos un acuerdo y lleguemos a un acuerdo. Theresa May debe aclarar lo antes posible el futuro del Brexit ante la Unión Europea y sabe que si regresa al Parlamento británico sin cambio alguno en el documento final, los diputados votarán en contra del acuerdo, lo que podría llevar a una salida sin acuerdo de la Unión Europea o un segundo referendo. El gobierno
ecuatoriano aseguró que lo más conveniente para el fundador de Wikileaks, Julian Assange, es presentarse ante la justicia británica. El canciller ecuatoriano José Valencia dijo que espera que esta solución se produzca lo más pronto posible. Assange permanece desde 2012 en la Embajada de Ecuador en Londres, en donde pidió asilo después de que Suecia lo acusara de abuso sexual contra 2 mujeres. El activista teme que si sale de la sede diplomática pueda ser extraditado a Estados Unidos, en donde es requerido por revelar documentación confidencial. Un senador brasileño que atendió a varios expresidentes de ese país es ahora acusado por abusar sexualmente de más de 400 mujeres. Se trata de João de Jesús, reconocido en Brasil como el curandero de los presidentes y quien ahora está en la mira de la justicia de ese país, ya que más de 400 mujeres lo han denunciado por abuso sexual. En las últimas horas, insistió en su inocencia. Agradezco a Dios por estar aquí. Todavía soy un hermano de Dios, pero quiero cumplir la ley brasileña porque estoy en las manos de la ley brasileña. João de Deus todavía está vivo. La paz de Dios esté con ustedes. Centenares de mujeres de varios estados de Brasil aseguraron que João de Jesús usaba el pretexto de curarles desde una simple depresión hasta enfermedades más delicadas como cáncer, para luego abusarlas sexualmente. La reputación del curandero había traspasado las fronteras. En 2012 recibió la visita de la estrella de televisión estadounidense Oprah Winfrey. Los 3 últimos presidentes brasileños también han sido sus pacientes: Luis Inácio Lula da Silva y su sucesora Dilma Rousseff, y el actual mandatario Michel Temer, quien lo visitó antes de una operación de próstata. Y el presidente Trump sigue empeñado en la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México para evitar el paso de inmigrantes ilegales. A través de su cuenta de Twitter aseguró que con el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos y México, el país latinoamericano pagará el muro como él lo había propuesto, pues según él, este tratado es mejor que el pasado y Estados Unidos ahorrará dinero. En una histórica votación en el Congreso de los Estados Unidos, los parlamentarios votaron a favor de abandonar el apoyo a Arabia Saudita en su guerra en Yemen. Con 56 votos a favor y 41 en contra, por primera vez desde la guerra de Vietnam, Estados Unidos va a retirar sus fuerzas de una misión militar extranjera. Los congresistas explicaron que Estados Unidos no puede apoyar a un Estado cuyo líder, el príncipe Mohammed bin Salman, está involucrado en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Nueva pausa hacemos a esta hora, regresamos en minutos, sigan con nosotros. Buenas noches. Junior fue derrotado por Atlético Paranaense en la final de la Copa Sudamericana. El equipo tiburón perdió la oportunidad de ganar su primer título internacional. Una de sus figuras, Harlan Barrera, erró el penal que le pudo haber dado la victoria al club barranquillero en el alargue. La ampliación de esta información en la emisión de las 8 de la noche de Red Más Noticias. Y antes del cierre, 2 noticias importantes para recordar, para repasar. La primera de ellas, las autoridades colombianas capturaron a un ciudadano iraquí quien llevaba más de un año viviendo en Melgar, en Tolima. El extranjero fue expulsado a su país de origen por tener vínculos con el grupo terrorista Estado Islámico. Ahmed Siala llegó a Colombia con la excusa de abrir un negocio de comida en la ciudad de Melgar, en el departamento de Tolima. Desde principios de 2017, a través de la red social Facebook, Siala logró contactar cerca de 4.000 mujeres colombianas con el objetivo de iniciar una supuesta relación sentimental con una de ellas. Una vez consiguió su presa, una mujer proveniente de una influyente familia política de Ibagué, Ahmed viajó a Colombia desde Malasia. La Dirección Nacional de Inteligencia supo de la presencia del iraquí en tierras colombianas e inició una investigación. La investigación estableció que Ahmed tenía movimientos migratorios a Siria, Emiratos Árabes, Malasia, Irán, Turquía, China y Sudán, así como 2 capturas en la ciudad de Mosul, en Irak, en 2004 y 2009 por tener vínculos con actividades terroristas. Ahmed Burhan Yahia Siala tenía un solo objetivo en Colombia: efectuar reconocimiento de terreno y averiguar cómo se puede obtener documentación nacional para proveerla a los terroristas del autodenominado Estado Islámico. Pese a su estatus como turista, al cual le permite permanecer en el país un máximo de 6 meses, Siala dilató su estadía alegando un mal estado de salud. Tras varios meses de averiguación y seguimiento, el grupo investigador pudo establecer la rutina de Ahmed.
un hombre que solo compraba alimentos permitidos bajo la ley religiosa del Islam y quien mantenía el horario iraquí, es decir, 8 horas delante de nuestro uso horario. En su larga estadía en Colombia, Ciala mantuvo contacto con varios militantes del Estado Islámico y el pasado domingo, con la colaboración de Migración Colombia, el terrorista fue expulsado del país y enviado a Bagdad, la capital de Irak. El vuelo tuvo una escala en la ciudad de Estambul, en Turquía, y según los agentes que lo custodiaron hasta su destino final, el hombre hizo 3 llamadas, 2 de ellas a familiares y una tercera a su contacto en el Estado Islámico. Ahmed Ciala ya se encuentra en Bagdad y por el momento su plan de convertir Colombia en el país base para llegar a otras naciones objetivos del Estado Islámico quedó desmantelado. En medio de las acusaciones del régimen de Nicolás Maduro en contra de la Casa Blanca sobre un supuesto plan para derrocarlo, Estados Unidos confirmó el anuncio hecho por Rusia de que retirará sus bombarderos de Venezuela este viernes. La Casa Blanca, a través de su portavoz Sarah Sanders, señaló que tuvo un contacto con representantes rusos acerca de los bombarderos que llegaron esta semana a territorio venezolano. La funcionaria expresó en un correo electrónico enviado a la agencia EFE que sus pares rusos le confirmaron que dichas aeronaves desplegadas en Venezuela dejarán ese país el viernes y volverán a Rusia. Este pronunciamiento fue dado a conocer horas después de que el presidente Nicolás Maduro acusara al asesor de seguridad de Estados Unidos, John Bolton, de orquestar un plan para asesinarlo. Un golpe de Estado, asesinar al presidente Maduro e imponer lo que llaman ellos un consejo de gobierno transitorio. El gobierno venezolano recibió el lunes en Caracas una escuadrilla de aeronaves rusas, entre ellos 2 bombarderos estratégicos para realizar vuelos combinados dentro de un plan de maniobras militares para preparar la defensa del país suramericano ante eventuales ataques. La semana pasada Maduro estuvo de visita en Rusia, en donde sostuvo un encuentro con su homólogo Vladimir Putin, con quien suscribió varios acuerdos de cooperación económica. Bien, y llegamos así al final de esta emisión de Red Más Internacional. A ustedes, como siempre, gracias por su compañía y por informarse con nosotros. Sigan en nuestra programación, que ya viene en punto, programa de nuestro director Juan Lozano. Buenas noches.